Siempre que hablamos de caminata pensamos en una sucesión de pasos constantes. Sin embargo, cuando bailamos no siempre es así. ¿Por qué? Quédate a ver este video y lo vas a entender con 3 ejercicios de caminata musical. Seguime hasta el final. Desde comienzos del siglo XX hay una afirmación dentro del mundo milonguero que ya parece irrefutable. El tango es caminar con elegancia y compás. Es como una ley que se repite década tras década y hace que todos la aprendamos, la repasemos y la enseñemos. Casi no hay nada que se valore tanto cuando se ve a un bailarín en la pista como su caminata. Y estoy hablando de que cada uno tiene una forma personal de pisar, de apoyar el pie sobre el piso, de flexionar las piernas, de mover el resto del cuerpo al avanzar o retroceder. Cada uno tiene un andar diferente y allí se ve su disciplina, su personalidad y su historia. Recuerdo que una vez, conversando con un amigo, veía los pies de un bailarín en la pista y pensé, esta persona baila como aquel gran bailarín que yo conocía. Y cuando levanté la vista me sorprendió descubrir que efectivamente era él. Ahí me di cuenta que había identificado su huella digital, o su huella plantar. Me di cuenta que cada persona mueve el cuerpo de modo diferente que otro y que eso podía multiplicar las posibilidades de aprendizaje, porque a partir de allí aprendí que podía caminar como yo mismo, parecido a cualquier otro bailarín, y enseñar sus modos. Algo que hoy podemos hacer más fácilmente que en mis comienzos, practicando con videos como este, o los que podés encontrar en la lista de reproducción de videos para hombres o líderes, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Ahora, si me preguntaras cuánto tiempo tarda un bailarín en aprender a caminar, te respondo al final del video. Pero antes, sin hacer trampa, a vos, ¿en cuánto tiempo te parece que un bailarín camina con elegancia y en tiempo con la música? ¿En 6 meses? ¿En 18 meses? ¿Entre 7 a 10 años? ¿O toda la vida? La respuesta, déjamela aquí abajo en los comentarios. Y aprovecha para suscribirte ya a este canal y activar la campanita de notificaciones, así te enteras rápidamente de cuándo subiremos Luciana y yo el próximo video de cultura, clases o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Benciclizabá y ahora sí, continuemos. Antes de comenzar te quiero aclarar que vamos a abordar aquí la caminata desde un punto de vista técnico y no popular. Esto significa que vamos a practicarlas con explicaciones sencillas y conciencia de movimiento. Digo esto porque una voz popular dice que hay que caminar el tango como se camina en la calle. Y lo cierto es que en la calle no disponemos de música, salvo que usemos auriculares. Ni caminamos abrazados, ni sentimos que nuestra caminata inspire algún tipo de emoción a la persona con la que estamos abrazados o a un público. Por lo tanto, como te anuncié, en este video vamos a ver 3 ejercicios de caminata musical en 4 tiempos. Caminata con desplazamiento de pierna, caminata con traslado de eje y caminata con uso de pierna libre. 3 ejercicios fáciles y rápidos para que avances en tu camino de tango. En la descripción te dejo los números para que, si quisieras, hagas clic sobre ellos y vayas directamente a cada ejercicio. Ahora basta de palabras y comencemos. Ejercicio número 1. Caminata con desplazamiento de una pierna en 4 tiempos. En este ejercicio practicaremos una caminata en la que vamos a desplazar una pierna en 4 tiempos. Pero antes de comenzar, recordemos una regla que vimos en el video Hace esto y serás prolijo al bailar, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Un pie es vía de otro pie. Siempre los pies, lo mismo que las rodillas, intentarán rozarse. Entremos ya a la clase. Comencemos por pararnos derechos. Inspiremos, exhalemos y mantengamos el pecho arriba y los músculos abdominales contraídos. Desde esta postura desplacemos el eje hacia adelante hasta sentir el peso sobre los metatarsos, la parte acolchada del pie. Relajemos la pierna soporte, que en este caso es la derecha, y estiremos la pierna izquierda sin trabar la rodilla ni llevarla hacia adelante. Sobre esta base iremos trasladando hacia adelante la pierna izquierda o pierna libre, rozándonos las rodillas y la parte interna de los pies, si fuera posible, como vimos en la animación. Pisemos con el metatarso, siempre a ras del piso, y volvamos a llevar el torso adelante. Si bien todo tipo de caminata es válida siempre y cuando la persona que abracemos se sienta cómoda, yo prefiero en este caso pisar con el metatarso y no con el talón. Más aún, prefiero apoyar el metatarso sobre el piso con suma delicadeza. Pisar con el talón a veces trae como consecuencia algunos casos de fascitis plantar, mueve el cuerpo de modo distinto y por ende establece un modo de conexión distinto con la persona que abrazamos. También sugiero que el torso vaya hacia adelante para que la persona que abrazamos lleve su pierna hacia atrás.
Pero veamos ahora esta caminata en 4 tiempos. Teniendo presente entonces la postura y el modo de caminar, relajemos la pierna soporte, llevemos el torso adelante, extendamos la pierna libre y apoyando el metatarso contemos 1 como nuestra pisada y 2, 3 y 4 durante el desplazamiento de la pierna libre. 1, 2, 3 y 4. Vémoslo ahora con un metrónomo en silencio. Si quisieras practicar este ejercicio con música, te sugiero que lo realices, por ejemplo, practicando con el tango Bahía Blanca de Carlos Di Sarli, cuyos tiempos son ideales para un desplazamiento suave y sostenido. Ejercicio número 2. Caminata con traslado de eje en 4 tiempos. En este ejercicio vamos a realizar una caminata en la que trasladaremos el eje del cuerpo y a mantenerlo en posición durante 4 tiempos. Tengamos en claro que el eje es una línea imaginaria que atraviesa nuestro cuerpo. Una línea que va desde el metatarso del pie soporte hasta la cima de la cabeza. Entremos a la clase. Comencemos manteniendo la postura como ya fue descrita, con el pecho arriba y el abdominal contraído. Relajemos la rodilla de la pierna soporte, extendamos la pierna libre hasta pisar con el metatarso y vayamos trasladando el eje lentamente hacia adelante. Este ejercicio requiere de mucho control corporal y equilibrio, porque a medida que vayamos trasladando nuestro eje, estaremos moviendo la pierna de la persona con la que bailamos. Tengamos presente que en ningún momento la cadera bascule, sino que se mantenga alineada con los hombros. Por consiguiente, extendamos una pierna hasta pisar con el metatarso y traslademos el eje contando 4 tiempos. Volvamos al metrónomo. Si bien a ojos de cualquier espectador podría parecer que estamos inmóviles, más importante es que la persona que abrazamos perciba el movimiento. Si quisieras practicarlo con música del tango, para este ejercicio te propongo hacerlo, por ejemplo, con el tango Zoom de Osvaldo Pugliese, cuyos matices son ideales para el desplazamiento lento y controlado. Ejercicio número 3, caminata con uso de pierna libre. En esta parte veremos uno de los muchos ejercicios que pueden realizarse utilizando la pierna libre. En este caso utilizaremos la punta del pie para realizar un pique sobre el piso, un pequeño golpe con los dedos del pie antes de avanzar. Entremos a la clase. Teniendo presente la postura, llevemos la línea del cuerpo hacia adelante hasta concentrar el peso en el metatarso. Estiremos la pierna y pisemos con el metatarso. Piquemos el piso con los dedos del pie, volvamos a trasladar el eje del cuerpo hacia adelante y volvamos a pisar. Cada desplazamiento de eje indicará a la persona que abrazamos que debe dar un paso atrás para que nosotros podamos estirar nuestra pierna. Veámoslo. Por lo tanto, para dar un comienzo tendremos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para practicarlo con música te propongo en este caso hacerlo con la orquesta de Osvaldo Fresedo y el tango Derecho Viejo. Más allá de los tiempos que te sugiero para cada ejercicio, todas las caminatas obedecen al tipo de música que escuchemos, así como la longitud de cada paso dependerá de las posibilidades físicas de cada pareja y del espacio del que dispongan para bailar en el salón. Está claro que en un salón repleto y con música rítmica, los pasos deberán ser cortos. Tengamos presente también que no hay obligación de hacer pasos largos, si bien pueden lucir elegantes en algún momento. Y ahora vamos a ver cuáles fueron las respuestas de cuando te pregunté cuánto tiempo te parece que un bailarín camina con elegancia y en tiempo con la música. Pero antes recordá suscribirte a este canal en el que vas a encontrar clases de técnica, cultura y actualidad de tango. Y para enterarte de cuándo aparecerá cada video, activa la campanita de notificaciones que ves al lado del botón de suscripción. Entonces veamos las respuestas. Si dijiste 6 meses, eso quiere decir que estás en tu comienzo de tango, así que disfruta de tu recorrido. Si dijiste 18 meses, vas por buen camino, siempre y cuando practiques a diario al menos 4 horas.
Si tu respuesta fue entre 7 y 10 años, eso me dice que sos una persona paciente y que ves el tango como un proceso que debe asumirse con calma y disciplina. Esta es la mejor respuesta. Y si optaste por pensar que para caminar con elegancia y en tiempo con la música se necesita toda la vida, eso puede conformar a muchos, pero quizás no sea tan así. Ocurre que a medida que avanzamos en nuestro baile y en nuestra edad, nuestro cuerpo va cambiando y a veces también nuestra percepción auditiva. Solo quienes tuvieron disciplina y se preocuparon por llevar una vida saludable lograron mantenerse elegantes toda la vida y escuchar la riqueza musical. Pero no hay que desanimarse. Como dijo el poeta, si no escalamos la montaña, difícilmente disfrutemos del paisaje. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.